¿Saben por qué disparé a mis padres mientras dormían? Porque después de 70 años en esta tierra, aprendí que hay dolores que solo se curan con justicia, y hay justicias que solo llegan cuando ya no queda nada por perder. Mi historia es una de las más polémicas y escalofriantes que hemos contado en este canal. Es el relato de una mujer que durante décadas guardó silencio, que sonrió cuando debía gritar, que obedeció cuando debía rebelarse. Una historia que terminó con 2 disparos en la madrugada y con mi libertad 25 años después. Soy Clara Mendoza, tengo 73 años y hoy por primera vez voy a contarles toda la verdad. Nací en 1952 en una casa donde el silencio era ley y la obediencia, religión. Mi padre, Roberto Mendoza, era comerciante, respetado en el pueblo, miembro activo de la iglesia. Mi madre, Esperanza, la esposa perfecta que nunca cuestionaba, nunca protestaba, nunca existía realmente. Para el mundo éramos la familia ideal. Para mí, fueron mis carceleros durante 48 años. ¿48 años? Sí, porque nunca me dejaron irme. Cada vez que intenté casarme, aparecía algo. Una enfermedad súbita de mamá, un problema en el negocio de papá, una deuda que solo yo podía ayudar a pagar con mi sueldo de maestra. Cada novio que tuve fue discretamente alejado con mentiras, con cuentos sobre mi carácter difícil, con promesas rotas que yo nunca hice. Clara es muy especial, decía papá con esa sonrisa que helaba la sangre. Necesita quedarse aquí con nosotros. Es nuestro tesoro más preciado. Y yo, como una idiota, creía que me amaban. Creía que me necesitaban. No sabía que me estaban robando la vida gota a gota, día tras día, decisión tras decisión que nunca pude tomar. A los 30 años ya no llegaban pretendientes. A los 40 era la solterona que cuida a sus padres. A los 45 entendí que nunca me iban a dejar libre, pero aún no sabía por qué. Aún no conocía el secreto que guardaban como serpientes en el corazón. Mi rutina era perfecta para ellos. Levantarme a las 5, preparar el desayuno, irme a enseñar a la escuela, regresar a las 2, hacer el almuerzo, limpiar, hacer la cena, acostarlos y repetir. Los sábados, misa. Los domingos, visitas familiares donde yo era la hija devota que sacrificó su vida por sus padres. Todos me admiraban. Nadie me envidiaba. Los años pasaron como agua entre los dedos. Mis hermanos se casaron, tuvieron hijos, construyeron sus vidas. Yo seguí siendo la hija disponible, la que nunca faltaba, la que nunca se quejaba. Hasta que cumplí 48 y algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Fue una noche de octubre del año 2000. Papá había bebido más de la cuenta, cosa rara en él. Mamá estaba en la cocina lavando platos cuando lo escuché murmurar desde la sala. 27 años guardando este secreto. A veces pienso que Clara se merece saber la verdad, pero ya es muy tarde. Ya nos pertenece completamente. Me quedé helada en el pasillo. ¿Qué verdad? ¿Qué secreto? ¿27 años de qué? Mamá respondió desde la cocina, y sus palabras fueron como cuchillos. Roberto, Clara nunca debe saber lo que hicimos. Si algún día se entera de lo que le robamos, nos matará, y tendría todo el derecho de hacerlo. Esa noche no dormí. Por primera vez en mi vida, mis padres me daban miedo, pero todavía no sabía que el miedo que sentía esa noche no era nada comparado con la rabia que vendría después. ¿Qué secreto guardaban mis padres? ¿Qué me habían robado durante 27 años? Las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba, escondidas en el lugar menos pensado de la casa. Los días siguientes fueron una agonía. Cada mirada de papá me parecía culpable. Cada sonrisa de mamá me sabía falsa. Intenté actuar normal, pero por dentro era un volcán a punto de explotar. Necesitaba saber qué me habían ocultado durante casi 3 décadas. La oportunidad llegó un martes. Papá tuvo que viajar a la capital por negocios y mamá fue con mi tía Carmen al médico. Por primera vez en años, estaba sola en casa por más de 4 horas. Registré cada rincón como una detective desesperada. En el estudio de papá, detrás de unos libros que nunca había visto que moviera, encontré una caja de metal. Dentro había documentos, fotografías y cartas. Lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos.
Había cartas de amor dirigidas a mí, fechadas entre 1975 y 1978. Cartas de un hombre llamado Miguel Ángel Santos, que hablaba de nuestros planes de matrimonio, de la casa que había comprado para nosotros, de los hijos que tendríamos. Cartas desesperadas preguntando por qué había desaparecido sin explicación, por qué no respondía a sus llamadas, por qué había roto nuestro compromiso. Yo nunca había roto compromiso alguno. Nunca había recibido esas cartas. Mi padre las había interceptado durante 3 años, mintiendo tanto a Miguel Ángel como a mí. A él le dijo que yo había cambiado de opinión, que me había enamorado de otro. A mí me dijo que Miguel Ángel había huido con una mujer casada de otro pueblo. Pero eso no era todo. Había fotografías de una boda donde yo aparecía como madrina, pero no recordaba haber asistido, hasta que vi la fecha, junio de 1978. Era la boda de Miguel Ángel con otra mujer, 6 meses después de que él dejara de escribirme. En la foto yo estaba sonriendo, pero mis ojos lucían vacíos, como si hubiera estado medicada. Y entonces encontré los frascos, pequeños frascos de medicamento escondidos en el fondo de la caja, sedantes fuertes, antidepresivos, pastillas para dormir. Medicamentos que yo nunca había tomado conscientemente, pero que explicaban por qué durante esos años me sentía siempre cansada, confundida, sin energía para cuestionar nada. Me estuvieron drogando. Durante años me dieron medicamentos en la comida para mantenerme dócil, obediente, sin voluntad propia, para que no hiciera preguntas cuando Miguel Ángel desapareció de mi vida, para que aceptara sin protestar que mi futuro era cuidarlos hasta que murieran. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Luego vino la rabia. Una rabia tan profunda y ardiente que me asustó a mí misma. Habían destruido mi única oportunidad de ser feliz, de tener una familia, de ser una mujer completa. Me habían robado el amor, la maternidad, la libertad. Me habían convertido en su esclava usando drogas y mentiras. Cuando regresaron esa noche, los recibí como siempre, con la cena lista y una sonrisa. Pero por dentro estaba planeando mi venganza. Pasaron meses fingiendo normalidad. Investigué por mi cuenta qué había sido de Miguel Ángel. Descubrí que había muerto en un accidente automovilístico en 1995, sin haber tenido hijos con su esposa, quien también había muerto años después de cáncer. Si mis padres no hubieran destruido nuestro amor, él podría haber sido feliz conmigo. Podríamos haber tenido décadas de felicidad juntos. En lugar de eso, yo tenía 50 años, estaba sola y había desperdiciado mi vida cuidando a mis verdugos. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está impactando tanto como a mí me dolió vivirla, por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil. Solo aprietas el botoncito que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Sé que a veces la tecnología nos confunde a las que ya tenemos unos años, pero es muy sencillo. Solo un clic y ya estarás suscrita. Te prometo que lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Diciembre del año 2000 llegó con noticias que cambiarían todo para siempre. Papá comenzó a toser sangre y después de varios estudios, el diagnóstico fue devastador. Cáncer de pulmón en estado avanzado. Le daban 6 meses de vida, tal vez menos. En lugar de sentir pena, sentí alivio. Por fin uno de mis carceleros iba a desaparecer, pero mi alivio duró poco, porque mamá tenía otros planes. Clara, mija, me dijo una noche mientras papá dormía sedado por el dolor. He estado pensando en nuestro futuro. Tu papá no va a durar mucho, y cuando se vaya, tú y yo nos vamos a quedar solitas. He decidido que vendamos la casa y nos mudemos a un apartamento pequeño. Con lo que saque de la venta y tu pensión de maestra, podremos vivir tranquilas el resto de nuestros días. El resto de nuestros días. Ella tenía 75 años y estaba en perfecta salud. Podía vivir otros 20 años fácilmente. 20 años más de esclavitud. 20 años más fingiendo que la quería mientras por dentro me consumía el odio. No, mamá, le dije, por primera vez en mi vida. Cuando papá muera, yo me voy de esta casa. Me voy a buscar mi propia vida. Su reacción fue instantánea y aterradora.
Se puso de pie como una furia y me abofeteó con una fuerza que no sabía que tenía. No seas malagradecida. Nosotros te hemos dado todo. Te hemos cuidado. Te hemos protegido. Sin nosotros no eres nadie. ¿Protegido? Grité por primera vez en 50 años. Encontré las cartas de Miguel Ángel. Sé lo que me le hicieron. Sé que me drogaron para separarme de él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá se quedó pálida, pero luego sonrió. Una sonrisa cruel que nunca le había visto. Ah, mi niña ingenua. ¿Creías que esas eran todas las cartas? ¿Creías que Miguel Ángel era el único? Te han escrito docenas de hombres a lo largo de los años. Pretendientes, admiradores, hasta un viudo millonario de la capital que quería casarse contigo en 1985. Todos interceptados, todos rechazados en tu nombre, y no solo eso. Se acercó al escritorio y sacó otra caja que yo nunca había visto. Aquí están las ofertas de trabajo que recibiste de otras ciudades. El puesto de directora en Guadalajara en 1982. La beca para estudiar una maestría en Europa en 1987. La propuesta para escribir libros de texto que te hubiera dado independencia económica en 1990. Todo rechazado en tu nombre, todo saboteado, todo destruido. Me mostró docenas de cartas, ofertas de matrimonio, propuestas laborales, oportunidades que hubieran cambiado mi vida completamente, y todas interceptadas, todas respondidas con mentiras en mi nombre. ¿Por qué? Susurré con la voz quebrada. ¿Por qué me hicieron esto? Porque te necesitábamos, respondió con una frialdad que me heló los huesos. Tu papá y yo decidimos desde que eras pequeña que tú serías nuestra seguridad en la vejez. Tus hermanos son hombres, tenían que hacer su vida, pero tú eras mujer, y era tu deber cuidarnos. Si te hubieras casado, si te hubieras ido, ¿quién nos habría atendido en la enfermedad? ¿Quién habría sacrificado su vida por nosotros? Ustedes no tenían derecho. Teníamos todo el derecho del mundo. Te dimos la vida, te criamos, te educamos. Eras nuestra propiedad, nuestra inversión. Y no te quejes tanto, Clara. Has tenido una vida digna, respetable. Podrías haber terminado como esas mujeres golpeadas o abandonadas por sus maridos. Nosotros te protegimos de todo eso. Esa noche entendí que mis padres no eran personas enfermas de amor por mí. Eran monstruos calculadores que habían planeado mi esclavitud desde mi infancia, que veían a su propia hija como un objeto, como una póliza de seguro para su vejez. 3 días después, papá murió en su sueño. En el funeral, todos hablaban de lo afortunada que era por haber tenido padres tan amorosos, de lo mucho que él me había querido. Si hubieran sabido la verdad, pero mamá había guardado lo peor para el final. Una semana después del funeral, mientras organizábamos los papeles de papá, mamá me dio el golpe final. Encontró el testamento y una carpeta de documentos legales que me dejaron sin respiración. Clara, hay algo más que tienes que saber, me dijo con esa sonrisa cruel que había aprendido a odiar. Tu papá y yo nunca confiamos en que fueras a quedarte voluntariamente para cuidarnos. Por eso, hace 20 años, cuando cumpliste 30, te hicimos firmar unos documentos. Recordé vagamente esa época. Era cuando me drogaban más fuertemente. Había días completos que no recordaba, tardes enteras perdidas en una neblina de medicamentos. Te hicimos firmar un poder legal completo sobre todos tus bienes presentes y futuros. La casa donde vivimos está a tu nombre desde que la compramos, pero el poder legal nos daba control total sobre ella. Tu cuenta de banco, tu pensión, todo ha estado bajo nuestro control legal durante 20 años. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Qué significa eso? Significa, mi querida hija, que legalmente no tienes nada, ni un peso. La casa es tuya, pero yo tengo poder legal sobre ella hasta mi muerte. Tu cuenta bancaria, donde has depositado tu salario durante décadas, está bloqueada para ti. Solo yo puedo disponer de ese dinero. Me mostró los documentos. Ahí estaba mi firma, borrosa y temblorosa, probablemente puesta bajo el efecto de sedantes. Habían sido tan meticulosos en su plan que incluso se habían asegurado legalmente de que nunca pudiera escapar. Pero hay más, continuó mamá con una voz que destilaba veneno. Si intentas irte de esta casa, si me abandonas,
automáticamente pierdes todos los derechos sobre la propiedad. El poder legal especifica que tu herencia está condicionada a que me cuides hasta mi muerte. Si me fallas, todo pasa a tus hermanos. Mis hermanos. Claro, ellos también sabían. Por eso nunca se ofrecieron a ayudar con el cuidado de los padres. Por eso siempre decían, qué suerte que Clara está ahí para cuidarlos. No era suerte. Era una trampa legal de la que yo era la única víctima. Además, siguió mamá, he modificado el testamento después de la muerte de tu padre. He agregado una cláusula muy especial. Si algo me pasa de manera sospechosa, si muero en circunstancias extrañas, tú automáticamente quedas desheredada y todos mis bienes pasan a una fundación benéfica. Así que ni se te ocurra pensar en hacerme daño, querida hija. Me reí. Una risa amarga, desesperada, de mujer al borde de la locura. ¿De verdad creen que soy capaz de lastimar a alguien? Claro que sí. He visto cómo me miras desde que encontraste esas cartas. He visto el odio en tus ojos. Tu padre tenía razón. Eres peligrosa cuando estás enojada. Por eso tuve que tomar precauciones. Esa noche, encerrada en mi habitación, entendí que estaba completamente atrapada, sin dinero, sin propiedades, sin opciones legales y con una madre que había planeado cada movimiento para mantenerme esclava hasta su muerte. Pero mamá había cometido un error que sería fatal para ella. Durante los siguientes meses, fingí resignación. Volví a ser la hija obediente, la cuidadora perfecta. Mamá se relajó, creyendo que había ganado definitivamente, pero yo estaba investigando, aprendiendo, planeando. Descubrí algo que ella no sabía. El poder legal que me había hecho firmar tenía una cláusula de nulidad. Si se podía probar que había sido firmado bajo coacción o bajo el efecto de sustancias que afectaran mi juicio, el documento perdía validez legal. Contraté en secreto a un abogado, usando el poco dinero que tenía escondido de propinas y regalos navideños de años anteriores. Le llevé los frascos de medicamentos que había encontrado, le conté sobre las drogas, le mostré las cartas interceptadas. El dictamen fue claro. Tenía elementos suficientes para anular el poder legal y recuperar mis bienes. Pero había un problema. Necesitaba que mamá confesara. Necesitaba una grabación donde admitiera que me había drogado, que había falsificado mi consentimiento, que había saboteado mi vida deliberadamente. El plan era sencillo, provocarla hasta que perdiera el control y confesara todo. Lo que no calculé es que cuando mamá perdía el control, se volvía mucho más peligrosa de lo que imaginaba. La confrontación final llegó en marzo del 2001, en una noche que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era 15 de marzo del 2001, una noche que tengo grabada en la memoria con fuego. Había preparado todo, una grabadora escondida en la sala, un plan para provocar a mamá hasta que confesara, y el número del abogado listo para llamar al día siguiente. Esperé hasta que estuviera relajada, viendo su telenovela favorita, y entonces ataqué. «Mamá, he estado pensando en Miguel Ángel mucho últimamente», le dije casualmente. «¿Sabes qué? Creo que voy a buscarlo. Debe estar viviendo en algún lugar con su familia». Ella no levantó la vista del televisor. «Miguel Ángel está muerto, Clara. Te lo dije hace años». «¿Ah, sí? Porque yo investigué y descubrí que murió en 1995. Pero tú me dijiste que se había ido con otra mujer en 1978. ¿Cómo sabías que había muerto si se había ido del pueblo?» Por primera vez en meses, mamá me miró directamente a los ojos. Su expresión cambió completamente. «No sé de qué hablas, Clara. Estás confundiendo las fechas». «No estoy confundiendo nada. Encontré todas las cartas, mamá, todas. Las de Miguel Ángel, las ofertas de trabajo, las propuestas de matrimonio. Y también encontré algo más. Facturas médicas de un psiquiatra privado. Facturas por medicamentos que nunca supe que estaba tomando». Mamá apagó el televisor y se puso de pie lentamente. «Clara, estás delirando. Creo que necesitas ver a un doctor, como me hiciste ver al doctor Ramírez durante años sin que yo supiera que era un psiquiatra, como me daba inyecciones que yo creía que eran vitaminas pero que en realidad eran sedantes». El silencio se volvió denso, peligroso. Mamá se acercó a mí con pasos calculados. «¿Y qué si es cierto?», dijo finalmente, con una voz que no reconocí. «¿Y qué si hicimos todo eso?
¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Demandarnos? Tu padre está muerto y yo soy una anciana enferma. ¿Quién te va a creer? Tengo pruebas, mamá. Tengo los frascos, las cartas, las facturas médicas, tengo todo. Se echó a reír. Una risa escalofriante que me puso la piel de gallina. ¿Pruebas? ¿De qué sirven las pruebas, Clara? Dañaste tu propia vida siendo una solterona amargada. Y ahora quieres culpar a tus padres muertos de tus fracasos. Eso es lo que va a decir todo el mundo. Eso es lo que van a pensar el juez, los abogados, tus hermanos. Mis hermanos saben la verdad, ¿no es cierto? Por supuesto que saben. ¿Crees que íbamos a hacer algo tan importante sin consultarlo con ellos? Ellos estuvieron de acuerdo desde el principio. Alguien tenía que sacrificarse por la familia y esa alguien eras tú. Ahí estaba. La confesión completa, grabada, irrefutable. Pero mamá no había terminado. Pero ya no importa, mi querida Clara, porque esta conversación nunca sucedió. Se dirigió a la cocina y regresó con algo que me dejó helada. Un cuchillo de carnicero. Verás, querida hija, mañana van a encontrar una escena muy triste. Una mujer de 50 años, solterona, amargada, que enloqueció de tristeza por la muerte de su padre y atacó a su pobre madre anciana. Después, llena de remordimiento, se quitó la vida. Mamá, ¿qué estás haciendo? Lo que debía hacer hace años. Eras un problema desde que naciste, Clara. Siempre demasiado inteligente, demasiado independiente. Tu padre quería tenerte controlada, pero yo siempre supe que algún día ibas a ser peligrosa. Hoy confirmé mis sospechas. Se abalanzó hacia mí con el cuchillo en alto. Corrí hacia el estudio de papá y me encerré, pero ella golpeaba la puerta como una loca. Sal de ahí, Clara. Vas a morir esta noche. Era nuestro plan desde el principio. En cuanto tu padre muriera, tú ibas a seguirlo. No podíamos arriesgarnos a que contaras nuestros secretos. Entendí todo en ese momento. Nunca habían planeado que yo los cuidara en su vejez. Habían planeado matarme en cuanto papá muriera. Habían destruido mi vida durante décadas, solo para asegurarse de que no tuviera nada ni nadie cuando llegara el momento de eliminarme. En el estudio estaba la escopeta que papá usaba para cazar. Nunca había disparado un arma en mi vida, pero esa noche aprendí. Cuando mamá logró romper la puerta, me encontró apuntándole directamente al pecho. Clara, no seas tonta. Baja esa escopeta. Sabes que no tienes el valor para usarla. Tienes razón, le dije con una calma que me sorprendió. Pero tampoco tengo nada más que perder. El primer disparo la derribó instantáneamente. El segundo fue para asegurarme de que nunca más podría lastimar a nadie. Después me senté en el sofá y llamé a la policía. Acabo de matar a mi madre en defensa propia, les dije. Vengan a arrestarme. Y así terminó la primera parte de mi historia. Lo que vino después fue igualmente impactante, pero por razones completamente diferentes. El juicio duró 2 años y se convirtió en un caso que dividió al país entero. Por un lado estaban los que me veían como una asesina fría que había matado a su madre indefensa. Por el otro, los que entendían que había sido víctima de un abuso sistemático durante décadas. La grabación de la confesión de mamá fue clave, pero no fue suficiente. La fiscalía argumentaba que yo había provocado la situación, que había manipulado a una anciana hasta que perdió el control. Mis hermanos testificaron en mi contra, jurando que nuestros padres habían sido amorosos y dedicados, que yo estaba inventando toda la historia del abuso. Clara siempre fue problemática, dijo mi hermano mayor en el estrado, celosa, resentida porque nosotros tuvimos familias y ella no. Es capaz de cualquier mentira para justificar lo que hizo. Mi hermana menor fue aún más cruel. Ella mató a mi madre porque estaba loca de celos y amargura. Todos esos cuentos sobre drogas y cartas interceptadas son fantasías de una mujer que nunca pudo aceptar que nadie la quería lo suficiente como para casarse con ella. Pero mi abogado había hecho su tarea. Contrató investigadores privados que encontraron al doctor Ramírez, quien bajo juramento confesó que durante años había medicado a una mujer sin que ella supiera la verdadera naturaleza de los tratamientos. Encontraron registros médicos falsificados, facturas ocultas y testimonios de vecinos que recordaban haberme visto extraña durante ciertos periodos. El punto de inflexión llegó cuando encontraron a la esposa del difunto Miguel Ángel.
Ella había guardado todas las cartas que Miguel Ángel escribió después de que yo desapareciera de su vida. Cartas donde él contaba cómo había ido a buscarme a la casa, cómo mis padres le habían dicho que yo estaba enferma mental, internada en un psiquiátrico, que era peligroso para él seguir buscándome. Miguel Ángel murió creyendo que Clara estaba loca, testificó su viuda. Murió culpándose por no haber luchado más por ella. Si hubiera sabido la verdad, si hubiera sabido que ella no sabía nada de sus cartas, que la tenían drogada, pero la evidencia más devastadora vino de un lugar inesperado, el propio testamento de mi madre. En una revisión exhaustiva, los abogados encontraron una nota manuscrita escondida entre los documentos, una nota con la letra de mamá que decía: si Clara alguna vez encuentra las cartas, si descubre lo que hicimos, habrá que eliminarla antes de que hable. Roberto está de acuerdo. No podemos arriesgar nuestra reputación. El jurado deliberó durante 6 días. Cuando regresaron con el veredicto, yo estaba preparada para pasar el resto de mi vida en prisión. Encontramos a la acusada culpable de homicidio en 2º grado con circunstancias atenuantes extraordinarias. Sentencia: 25 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 15 años por buen comportamiento. Mis hermanos salieron del juzgado gritando que era una injusticia, que yo era una asesina que había manipulado al sistema. Nunca más volví a saber de ellos. En prisión encontré algo que nunca había tenido: paz. Por primera vez en mi vida, nadie esperaba nada de mí. No tenía que cuidar a nadie, complacer a nadie, mentir por nadie. Era libre dentro de una cárcel de una manera que nunca había sido libre en mi propia casa. Estudié Derecho por correspondencia, ayudé a otras presas con sus casos, escribí mi historia completa en un libro que se publicó 10 años después. Me convertí en símbolo de las mujeres abusadas que llegan al límite. Salí en libertad condicional hace 3 meses, después de cumplir 23 años de condena. Tengo 73 años, no tengo familia, no tengo dinero, pero por primera vez en mi vida soy completamente libre. Ahora vivo en un pequeño apartamento que pago con la pensión mínima del Estado. No tengo mucho, pero es mío. Cada decisión que tomo es mía. Cada día que vivo es mío. ¿Me arrepiento de haber matado a mi madre? Es la pregunta que todos me hacen. Y mi respuesta siempre es la misma. Me arrepiento de no haber tenido el valor de hacerlo 20 años antes. Porque verán, queridas, hay momentos en la vida de una mujer donde tiene que elegir: ser víctima para siempre o ser libre de una vez por todas. Yo elegí la libertad y pagué el precio que tenía que pagar. Si mi historia te ha tocado el corazón, si has sentido alguna vez que tu propia familia te tenía atrapada, dale me gusta a este video. Es muy fácil, solo aprieta el botoncito del corazón. Y si quieres que sigamos contando historias de mujeres valientes que tomaron control de sus vidas, suscríbete al canal. Solo aprieta el botón que dice suscribirse y ya formarás parte de nuestra familia. Déjame un comentario si alguna vez has vivido algo similar, si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, o si simplemente quieres que contemos tu historia. Aquí todos los días te esperamos con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento, porque después de todo, querida, a veces la verdadera justicia no viene de los tribunales, a veces viene de nuestras propias manos. O tal vez yo solo fui una hija malagradecida que inventó una historia para justificar un crimen imperdonable. Eso, mi querida oyente, tendrás que decidirlo tú.